¿Cómo te va? Sé bienvenido a este segundo módulo. Vamos a hablar sobre las contusiones. Para recordar qué son las contusiones o a qué nos estamos refiriendo, hay que recordar que existen unas lesiones que se pueden clasificar de acuerdo a la gente que las produce, siendo estas físicas, químicas, biológicas y mecánicas. Las contusiones van a entrar en este último apartado, las mecánicas. Entonces hay que considerar que para que se produzca una contusión existen 5 mecanismos de acción. Dentro de los mecanismos de producción o de acción está la fricción, cuando estamos tallando de manera constante una superficie, en este caso la piel. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, escoriaciones. También otro mecanismo de acción puede ser la presión, cuando estamos aplastando de manera constante la superficie corporal. Por ejemplo, lo que son las úlceras por presión de las personas que están acostadas todo el tiempo, no se mueven por distintos factores, tal vez son inválidos, tal vez están en el hospital. Entonces, al estar siempre acostados en la misma posición, se le van a formar unas úlceras que se les pueden reventar y demás, y sería un ejemplo claro de estas lesiones producidas por la presión. También lo que sería la tracción. Tracción es jalar. Entonces, cuando jalamos alguna parte del cuerpo, pues podemos generar una lesión. Por ejemplo, si estoy jalando mi cuero cabelludo, o si mi cabello, el poco que me queda, se me atora, no sé, en alguna broca con un taladro que está girando, se me enreda mi cabello, y si además de arrancarse mi cabello se arranca mi cuero cabelludo, generaría lo que es un escalpe. El escalpe es el desprendimiento de la piel cabelluda y sería otro ejemplo de una lesión por tracción. También lo que son las sugilaciones entrarían en el apartado de mecanismos de acción por succión, donde a través de una presión negativa, en este caso la boca que se va a posicionar sobre el cuello, va a generar una succión y con ello va a generar una pequeña hemorragia sobre la parte del cuello, y va a ser otro fenómeno a estudiar dentro de estas lesiones. Por último, el quinto mecanismo de acción o de producción sería la percusión. Percusión no es andar ahí en la batería, sino andar golpeando la superficie corporal, y esto también me va a generar pues distintos tipos de lesiones, las cuales vamos a estar estudiando el día de hoy. Recuérdenlo, tenemos 5 mecanismos de acción únicos. Si una lesión se produce únicamente por un solo mecanismo de acción, quiere decir que es una contusión simple. Pero si participan 2 o más mecanismos de acción para producir una herida, una lesión, estamos hablando de una contusión compleja. Entonces, esa va a ser nuestra primera clasificación: contusiones simples y contusiones complejas. En relación a lo que son las contusiones simples, vamos a subclasificarlas en las que pueden perder la solución de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompe la piel, me genera una herida. La herida es la pérdida de la continuidad de esta piel. Entonces va a estar expuesto parte de mis tejidos más profundos con el medio externo, lo que puede facilitar que se pueda contaminar, puede facilitar que pierda sangre de manera más rápida y demás. Y también las lesiones o contusiones simples, donde no existe esta pérdida de la continuidad de la piel. Ahora, continuando, vamos a hablar ahorita de solamente contusiones simples. Recuerden, solo un mecanismo de producción. Empezamos con lo que es un eritema. El eritema va a ser una zona rojiza y normalmente tarda en curarse en cuestión de horas. ¿Dónde podemos encontrar eritemas? Cuando te dan una nalgada, ahí podemos encontrar un eritema donde vas a tener tu nalguita roja. No sé por qué te den nalgadas, pero vamos a encontrar esa área rojiza que al cabo de algunas horas se puede quitar. Pero ¿qué pasa si con esta misma nalgada yo paso a traerme un vaso sanguíneo y produzco una hemorragia? Entonces tendré una pequeña equimosis ahí. Estos eritemas se producen normalmente por una congestión de sangre, es decir, en el lugar donde yo estoy dando ese golpe se va a producir una pequeña congestión
debido a que el golpe que estoy haciendo sobre la superficie corporal va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan, existe una vasoconstricción, por lo tanto va a haber un pequeño acúmulo de sangre que va a ser lo que me va a originar ese tono rojizo. Pero a través de distintos mediadores bioquímicos y demás, poco a poco ese vaso sanguíneo que estaba contraído va a empezar a dilatarse otra vez, la sangre va a volver a fluir normalmente y es cuando vamos a ver la desaparición de este eritema que les comentaba, no es más que algunas horas. Bueno, ahora hablando de lo que es la tumefacción, que también se le conoce como edema, va a ser un aumento en el volumen de una superficie corporal. ¿A qué se debe esto? Pues a que existe infiltración del contenido de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se pueden romper o tienen mucho contenido que empieza a salirse de los vasos sanguíneos y empieza a permear en el espacio extravascular o el espacio extravasal. Entonces me va a ir acumulando líquido, 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 que va a ser lo que me aparente ese aumento de volumen. Otras tumefacciones que también podrían entrar serían los tumores, pero sin embargo estos no entran en lo que son las contusiones simples. Cuando yo me doy un chingadazo en la rodilla, se me puede hinchar y se hincha debido a que pase a comprometer estos vasos linfáticos. El apergaminamiento es otra de las contusiones simples, pero pon atención. Este apergaminamiento solamente se produce en un estado de perimortem. ¿Y qué es ese estado de perimortem? Pues mira, te lo voy a explicar, para eso estoy aquí. Existen lesiones que se producen antemortem y postmortem, ya las habíamos comentado en el módulo anterior, pero las lesiones perimortem son aquellas que se producen mientras la persona está muriendo. Entonces, el apergaminamiento es una lesión o una contusión simple que podemos encontrar solamente cuando la persona se está muriendo. Entonces, si no pierde la vida, no las vamos a poder observar. Necesitamos que haya un colapso de sus distintos sistemas para que me pueda generar este patrón. ¿Cuál va a ser ese patrón? Pues va a ser una pequeña serie como de pergaminos, ahí es su nombre, en un tono amarillento. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy viendo ese patrón amarillento dentro del apergaminamiento? Seguramente es una lesión antemortem y lo que yo voy a estar observando va a ser entonces una lesión rosada, muy similar a una escoriación. Entonces, estos apergaminamientos se producen sobre todo por una compresión sobre la piel. Normalmente, los hechos en casos forenses donde más se dan son en las personas que han sido atropelladas y personas que son estranguladas, ahorcadas. En el caso de los atropellados vamos a poderlos observar en la fase de arrastre del cuerpo, donde en toda su superficie corporal podemos encontrar estos apergaminamientos. Dependiendo de la dirección que tengan, vamos a poder nosotros determinar la dirección que llevaba el vehículo en relación a la víctima y la superficie de arrastre. Por otra parte, en el caso de los ahorcados y de los estrangulados, sobre todo cuando se usa un agente constrictor alrededor del cuello, principalmente algún lacito, un cable o demás, vamos a encontrar en lo que es el surco del cuello. Estos se pueden observar normalmente de forma vertical o incluso un tanto oblicua, dependiendo de la dirección que haya tenido este surco. Recuerden los chicos, si es que todavía no lo saben o lo van a ver, en el caso de los surcos de un ahorcado, normalmente es un surco incompleto y oblicuo. Por lo tanto, los apergaminamientos van a ser más oblicuos. Mientras que en el caso de los homicidios por estrangulamiento, el surco llega a ser completo y horizontal, lo que me va a generar apergaminamientos verticales. Otra forma u otra pista, otro indicio para que nosotros podamos determinar si se trata de un homicidio o de un suicidio. De la afectación de la piel. Aquí vamos a tener que este apergaminamiento se va a formar por falta de irrigación sobre la piel. Normalmente se llega a comprimir lo que es el tejido conjuntivo, lo cual evita darle suministro al tejido epitelial y a partir de ahí es donde se va a formar este apergaminamiento que es exclusivo del tejido epitelial, que en ocasiones llega a afectar lo que es el extracto basal, pero normalmente no se llega a afectar. Por lo tanto, no me va a generar costra. Eso es importante que lo consideres.
Lo que es la escoriación, que sería otra contusión simple, se produce por un mecanismo de acción de fricción. ¿Qué quiere decir esto? La piel va a sufrir una fricción tangencial con un agente contuso, siendo las uñas tal vez, el mismo roce de la piel. Por ejemplo, las personas que han sido atropelladas y son arrastradas, como en el caso del apergaminamiento, también pueden ir acompañadas de escoriaciones. Pero ¿qué tiene la escoriación de diferente al apergaminamiento? Es que aquí va a estar destruida la epidermis. Se pasa llevando toda la epidermis mientras se produce esta fricción, por lo tanto va a haber compromiso ya del tejido conectivo, lo cual va a hacer que empiece a sangrar o existen muchas zonas rojizas, lo que me va a generar una costra. Vamos a tener dos tipos de costra que podemos estudiar en una escoriación. Una costra heumática constituida exclusivamente por sangre, la cual la podemos ver en un color rojo, rojo oscuro, después café. Y también podemos encontrar lo que es una costra serohemática. Las costras serohemáticas están constituidas por líquido linfático y por sangre, lo cual me va a dar una mezcla en un tono de color amarillento. Dentro del estudio de las escoriaciones podemos entender que existen tres tipos. Estos tres tipos pueden ser por deslizamiento, simplemente es la fricción tangencial que es evidente en este patrón de lesión. También podemos encontrar la que es por presión o por impacto, cuando existe un accionar de un arma de fuego, pero en vez de penetrar sobre lo que es la superficie corporal, pasa de manera tangencial, muy superficial, sobre la piel de esa persona y me genera ese tipo de escoriaciones. Y por último, lo que es por patrón. Esto quiere decir que va a marcarse el agente vulnerante que la está produciendo. Por ejemplo, en las personas que son atropelladas, otra vez, podemos encontrar ese patrón lineal que puede coincidir con el neumático, también un patrón lineal que puede coincidir con la fase de arrastre, para poder nosotros determinar las distintas direcciones que tuvo la persona al momento de sufrir este incidente. Recuerda, amigo mío, existen tres tipos de escoriaciones básicas. La primera, deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a producir por una fricción al deslizar un objeto. Esta la podemos encontrar en la cola de ratón de salida en una herida punzocortante. Entonces, ese sería el claro ejemplo de este apartado. Continuando, también tenemos lo que son escoriaciones producidas por una presión o incluso por un impacto. Aquí podemos observarla sobre todo en lesiones o heridas atípicas por proyectil de arma de fuego. Esto quiere decir que el proyectil, en vez de que ingrese por la piel y genere un trayecto interno, lo que va a hacer es que va a pasar de manera tangencial, va a producir una pequeña percusión y va a pasar al lado de la piel muy tangencialmente y me va a generar con ello una escoriación. Y por último, la que es la escoriación por patrón, la cual me va a generar un indicio, una referencia de una dirección de la cual conlleva esta escoriación. El claro ejemplo son de las personas que sufren un atropellamiento y son arrastradas. Entonces, sobre su superficie corporal, yo puedo estudiar esa dirección, ese patrón que deja en todo su cuerpo para poder determinar yo mi mecánica del evento, de lo que ha sucedido. Por último, un tipo de escoriación especial que algunos autores la manejan serían los estigmas unguiales o los arañazos. Estos arañazos tienen que ver sobre todo por una presión que hace la uña y luego se fricciona sobre la superficie de la piel. Claro ejemplo, cuando estás cachondeando con tu pareja, aquí todo eso, el momento intenso, y te empieza a rasguñar tu superficie corporal. Qué exquisito se escucha eso. Entonces va a producir estos estigmas unguiales. De interés es que el inicio de esta lesión va a ser en forma de media luna, que es donde se incrustan las uñas, y posteriormente el deslizamiento de estas me va a generar esa escoriación. Por lo tanto, la parte final de esta escoriación va a ser mucho más fina y delgada en comparación con la parte inicial donde han clavado estas uñitas.
¿sale? Es para que lo tomes en cuenta si es que llegas a tener algún evento donde exista este patrón de lesiones y puedas distinguir el inicio, el final y obviamente la dirección que tuvo esto para ver si tiene lógica con lo que se está planteando en la parte de la investigación. Ya por último, quiero mencionarte que las escoriaciones van a tardar en curar aproximadamente 7 días, pero ¿qué puede pasar? Que la persona se esté quitando la costra. Se le esté quitando y quitando. Entonces, eso va a hacer que mi curación de esa lesión se retrase un poco más. Se va a volver a formar la costra. Normalmente, las costras que se vuelven a formar van a ser de tipo hemáticas, es decir, un color rojo oscuro que va a ir evolucionando a ponerse café, negro y poco a poco se va a ir cayendo esta costra. Cabe mencionar que debajo de la costra, si la llegamos a quitar y ya está completamente cicatrizado el tejido, vamos a ver que la piel tiene un color rosa. En comparación al demás tono de la piel, llegan a ser un tanto hipocrómicas en comparación con la piel. Aquí esta curación que te estoy mencionando, o la duración que tiene esta lesión, esos 7 días son en el que se lleva a cabo la reparación del tejido, no en cuanto se cae la costra. La costra puede durar incluso más dependiendo si se la va arrancando o no la persona. Ahora hablemos de lo que son las erosiones. Las erosiones, digamos, que son lo mismo que las escoriaciones, solamente la diferencia es que se van a producir en una mucosa en lugar de una piel. Por ejemplo, las mucosas en donde podemos encontrarlas comúnmente pueden ser en la mucosa oral, en la cara interna de los labios, asimismo en lo que sería la cavidad vaginal y cavidad anal o incluso en la parte del glande. Ahí es donde podemos encontrar estas erosiones, mismo mecanismo de producción por la fricción. Una fricción violenta me va a generar esta erosión. Frecuentemente aquí no se va a encontrar lo que sería la costra, debido a que al ser una mucosa llega a regenerarse este epitelio de una manera más acelerada y evita la formación de costra. Solamente que sea una cicatriz muy abultosa, muy grande, me podría llegar a formar una úlcera. Sin embargo, esta úlcera, te repito, no va a formar costra. Poco a poco va a ir curándose, se va a formar más tejido, pero no se va a formar costra. Esto es importante mencionar, pues es una diferencia clara entre lo que es una escoriación y una erosión. Además de que también la cicatriz que pueda dejar va a ser casi diminuta, no se va a poder observar una vez que la persona ha mejorado, se ha curado. Igual el periodo de recuperación o de duración de esta lesión puede ser aproximadamente 7 días. ¿De qué depende esto? De que la persona no se esté, si tenemos una erosión en la boca, no se la esté chupando, masticando, molestando con los dientes, sino eso va a retardar un poco más la reposición del tejido. Igual en la parte de los genitales, pues puede ser que le dé comezón, puede ser que se esté agarrando, puede ser que cuando se bañe se le siga molestando, se generen nuevas erosiones. Entonces, obviamente el periodo de duración de esta lesión puede ser mucho más. Sin embargo, se consideran contusiones simples. El cardenal o la equimosis sería otro tipo de contusión simple. Aquí normalmente vamos a ver que se generan por una presión o incluso una percusión sobre la superficie corporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estoy aplastando mucho la superficie corporal, o incluso te puedo dar un golpe en la región que tú quieras, que más te guste, y a partir de ahí voy a producir la ruptura de vasos sanguíneos. Esta ruptura de vasos sanguíneos me va a generar una hemorragia, obviamente interna, pero no tan drástica, lo cual se va a acumular en una parte determinada de donde se haya producido la lesión. Aquí hay que tener especial interés en la coloración de esta equimosis, porque la coloración me puede brindar a mí como investigador el tiempo aproximado que tiene de evolución esa lesión. En un momento más voy a profundizar en eso, nada más tenlo en cuenta, no se te vaya a olvidar. Otro dato interesante de los cardenales es que normalmente dejan un vestigio o representan a la gente
contuso que lo ha realizado. ¿Qué quiere decir? Que si yo te doy ahorita una cachetada con ganas y hago esa ruptura de vasos sanguíneos, lo más seguro es que en tu cara se queden grabadas mis manitas o mis deditos. Entonces eso puede ser un indicio de la gente que lo produjo, y pues si te apegas a tus distintos principios de criminalística, como el de correspondencia y el de concordancia, podrías entender qué es lo que está pasando. Asimismo, quiero comentarte que esta equimosis es una lesión vital por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Exclusivamente se van a formar cuando la persona está con vida. ¿Por qué? Porque en una equimosis, al existir hemorragia, es un claro ejemplo de que hay circulación, si no la sangre no se podría fugar de los vasos sanguíneos. En segundo punto, al existir esta hemorragia van a iniciarse los distintos fenómenos de la coagulación y de la cicatrización, donde va a empezar a haber infiltrado de polimorfonucleares principalmente para llevar a cabo el ataque o la defensa de cualquier microorganismo que pueda presentarse en esa región. También lo que son las plaquetas se van a empezar a conjuntar, va a existir la agregación plaquetaria para empezar a reparar ese vaso sanguíneo que se ha dañado. Y con ello, junto con las plaquetas, va a llegar la fibrina. Esta fibrina va a formar unos enlaces, digamos un tipo de red, una malla, que va a envolver, va a abrazar toda esa parte que ha sido lesionada. Y por lo tanto, me puede formar un pequeño coágulo. Entonces, aquí es una diferencia importante que tú puedas hacer cuando tengas dudas si es efectivamente una equimosis o es una lividez. ¿Qué es una lividez? Bueno, la lividez es un fenómeno cadavérico donde por acción de la gravedad la sangre se va a ir hacia la zona de declive, se va a estancar y ahí se va a quedar. Pero, para hacer esta diferenciación, si yo hago un pequeño corte en la lividez, al no estar coagulada debido a que se forma post-mortem este fenómeno, entonces va a sangrar, va a fluir. No existe esa concentración, no existe esa fibrina que esté abrazando la sangre, no existen las formaciones de coágulos. Al no tener presente todas estas características, si tú haces una incisión, la sangre fluye. Pero si es una equimosis, tú haces una incisión y no va a fluir debido a que ha formado todos estos aspectos que ya he comentado. Eso tenlo en cuenta si es que en algún momento llegas a tener alguna incertidumbre o estás de ocioso con un cadáver y quieres experimentar. Sintetizando, querido, para que se pueda formar una equimosis es necesario que se cuente con la ruptura del vaso sanguíneo, sea arterial o sea venoso, no nos importa. Segundo, que exista una presión arterial adecuada para que con ello exista obviamente una circulación sanguínea adecuada. ¿Qué pasa si estamos en un estado de choque donde existe el colapso del sistema cardiovascular? Entonces probablemente si te doy un chingadazo, ese lugar donde yo he impactado mi golpe no se forme esta equimosis o solamente se forme de manera mínima. ¿Sale? También necesito que la coagulación funcione correctamente. Si existen alteraciones en la coagulación, ya sé que esté hiperfuncionando o hipofuncionando, me va a mostrar alteraciones en esta parte. En las personas que son hemofílicas, es decir, que su sistema coagulativo no funciona correctamente, está por debajo de los valores óptimos, entonces cualquier lesión, sea cual sea, va a sangrar bastante. Incluso si no se lesiona, va a sangrar espontáneamente. Y por el contrario, las personas que llegan a formar trombos de manera constante o anormal, pues es otra alteración de este sistema coagulativo donde está hiperfuncionando y la agregación plaquetaria se da de manera constante. Entonces, si yo le doy un chingadazo a me va a formar rápidamente lo que es un coágulo. Incluso esos coágulos pueden migrar a través del vaso sanguíneo y generarme una tromboembolia en algún órgano. Entonces sería otro aspecto a considerar en tu investigación. O limítate simplemente a describir tu lesión, pero yo te recomiendo que vayas más allá. Y el último punto es que exista obviamente la extravasación de los eritrocitos. Los eritrocitos van a contener en su superficie
de la membrana algo que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina es la que se va a desnaturalizar. Al desnaturalizarse me va a brindar esa coloración que yo voy a poder evaluar como experto forense. Existen distintos tipos de equimosis. Uno de ellos serían las petequias. Estas petequias son pequeñas hemorragias puntiformes que se pueden formar principalmente en cara, cuello y en órganos internos, sobre todo en las capas serosas de los órganos. También estas petequias se pueden formar debido a que existe una deficiencia de las plaquetas. Entonces existen ciertas enfermedades que me pueden andar formando petequias de manera espontánea. Entonces sería cuestión de que tú profundizaras más en tu investigación y considerar si es que esas petequias que tú estás observando son por alguna patología o efectivamente se están produciendo por alguna alteración al organismo de manera violenta porque la persona se vio sometida en algún evento delictivo. ¿Va? Hay algunos que mencionan que los chupetones también son otro tipo de equimosis. Aquí estos chupetones los vamos a conocer como sugilaciones. Estas sugilaciones, como ya habíamos comentado, se forman por una presión negativa, normalmente generada por lo que es la boca. Entonces vamos a encontrar un patrón de sugilación ahí. Existe un fenómeno similar cuando a algunas personas les tratan de picar una vena para sacarle sangre y llegan a ponchar esta vena. Entonces al ponchar la vena se va a formar una equimosis por venopunción. También existen otras ocasiones que efectivamente sí la atinan a la vena, pero la vena pues no tiene un calibre adecuado, o la jeringa es muy grande, o el que está tomando la muestra succiona de manera abrupta, entonces me va a generar un colapso de la vena, ruptura de la vena, va a existir este infiltrado de eritrocitos en la parte externa y con ello me va a generar otro tipo de equimosis. También a considerar que tú tengas un buen ojo, te acerques, evalúes la lesión y veas si existe ese pequeño puntilleo que ha producido la aguja de este instrumento para que puedas con ello orientar tus distintas investigaciones. Tipos especiales de equimosis tenemos dos, las equimosis conjuntivales o de la conjuntiva de los ojos, que simplemente es una hemorragia donde toda la esclerótica del ojo se va a ver completamente roja por los mismos mecanismos, ruptura de los vasos sanguíneos. Y el otro serían las equimosis subunguiales, es decir, debajo de las uñas. Entonces, estas equimosis, en vez de verse completamente rojas o así, las vamos a ver sobre todo en un tono morado, debido a que es la parte terminal donde se conectan los capilares venosos con los capilares arteriales y se lleva a cabo este intercambio gaseoso de oxígeno por CO2. Entonces me genera ese cambio de coloración un tanto drástico, por así decirlo, y los voy a observar de manera morada. Por lo tanto, tanto en las equimosis conjuntivales como en las hemorragias unguiales no aplica lo que es la evaluación por la coloración de la equimosis, que te voy a comentar enseguida. En relación al cromo-diagnóstico de las equimosis, crono de tiempo, cromo de coloración y diagnóstico para orientar mi conclusión, es decir, vamos a evaluar el color que tiene esta equimosis. Decimos que una equimosis es reciente cuando está en un color rojizo. Posteriormente, la hemoglobina va a sufrir una desnaturalización y va a generar que la equimosis se vea en un tono negruzco. Este tono negruzco lo voy a observar yo al segundo o al tercer día después de que se produjo esa contusión simple. Después voy a ver otro cambio de coloración, ahora un color azulado. Este color azulado se genera a partir del tercer día, incluso hasta el sexto día podemos observarlo. Después de ello va a continuar esta desnaturalización de la proteína y ahora lo voy a ver en un tono verde. Este tono verde lo voy a observar principalmente del día 7 al día 12 después de que se haya generado esta contusión simple, y por último un tono amarillo que va a partir del día 12, 13, incluso hasta el día 21, que es normalmente el tiempo que tarda en borrarse por completo esta equimosis. Entonces, como mínimo,
al momento que se produce y como máximo hasta 21 25 días con algunos autores es lo que tarda en eliminarse esta equimosis. Vamos a darle ahora con lo que son los hematomas. Los hematomas, muy comúnmente llamados chichones. Pero mira, no quiero que te quedes nada más con la parte de los chichones, sino que vamos a ver otros tipos de hematomas que podemos encontrar en la investigación forense. Pero empecemos con el clásico chichón. ¿Qué es un chichón o qué es un hematoma? Va a ser un derrame superficial, obviamente va a haber ruptura de vasos sanguíneos, pueden ser arterias, pueden ser venas, y se van a acumular en una especie de bolsa. Esta bolsa va a ser la que yo voy a poder observar en lo que sería la superficie corporal. Normalmente los observamos en lo que es la cabezota. Estos hematomas se conocen como hematomas subgaleales, debido a que se forman por debajo de la galea aponeurótica del músculo donde se ha producido la ruptura de estos vasos sanguíneos. Más despacio para que te quede claro. En la cabeza tenemos distintos músculos que van a estar por encima de los huesos. Estos van a estar envueltos en unas bolsas que se llaman aponeurosis. Entonces, la galea es una parte de esta bolsa aponeurótica. Entonces, al romperse los vasos sanguíneos que están por debajo de aquí, me van a producir una hemorragia superficial que se va a acumular en esta bolsilla. Entonces, me va a generar un abultamiento que va a ser el chichón que yo voy a estar evaluando. Pero como te había comentado, no quiero que te quedes solamente con lo del chichón. Podemos encontrar ya en una necropsia lo que serían hemorragias o hematomas intracraneales. Dentro de esas encontramos la epidural, la subdural, intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Aquí hay que hacer distinción de cómo se ve o de qué trata cada una de estas, ¿sale? Para que te vaya quedando mucho más claro y no te me vayas durmiendo a lo largo de este curso. Mira, vamos a comenzar con la primera, que sería la hemorragia epidural. ¿Qué quiere decir esto? Que la hemorragia o el hematoma se va a acumular por arriba de la dura madre, ¿correcto? La dura madre es una meninge que está adosada principalmente a la estructura ósea del cráneo, incluso también de la columna vertebral. Entonces, cuando existen traumatismos que comprometan una de estas estructuras óseas, pues voy a generar la ruptura, pero pon atención, de arterias. Estas arterias al romperse pues van a tener pues una mayor presión en comparación con lo que serían las venas. Entonces, al generar una mayor presión sanguínea, voy a generar con ello que haya una mayor pérdida de sangre, una mayor acumulación de volumen, y lo que yo voy a poder observar al momento de realizar mi necropsia es que al abrir lo que es la cavidad craneana, este hematoma va a estar adosado al cráneo. Asimismo, va a tener una forma biconvexa, es decir, como una pelotita, un huevito, que es como yo la puedo evaluar, conocer y demás. Otro dato de interés es que se produce principalmente por traumatismos. Estos traumatismos cráneoencefálicos, si no se atienden a la brevedad, pues va a producir la muerte de la persona. Pero si ya está muerto, pues yo lo voy a observar así y debo de determinar si este hematoma que estoy observando en esa parte ha sido por un impacto primario o un impacto secundario, dependiendo de las lesiones externas que yo pueda observar en el cuerpo de la persona. Puede ser que este hematoma epidural haya sido producto de un contragolpe al rebotar la masa encefálica con la parte interna del cráneo y se haya formado, que sería lo más raro. Normalmente se producen en el primer contacto del golpe, que es lo que genera la ruptura de los vasos sanguíneos, arterias, acuérdate. En el otro, lo que sería el hematoma subdural, va a estar por debajo de esta meninge, debajo de la dura madre. Entonces, aquí la diferencia es que son venas las que se están comprometiendo. Estas venas, al no existir un flujo constante, se va a generar una mayor acumulación de sangre. Por lo tanto, cuando yo realice mi necropsia o participe en ella, lo que voy a ver es una hematoma o una hemorragia alargada. Normalmente me abarca 2 lóbulos. Entonces, es una forma de diferenciarlo. El epidural adosado al hueso, el subdural no va a estar adosado al hueso, va a estar por debajo de este, pero por arriba de las otras membranas. Es muy llamativo. Normalmente, al estar
congestionado todo esto, me va a generar con ello un aumento de la presión intracraneana, me va a generar con ello un daño cerebral, me va a generar con ello que se forme un coágulo. Y si este coágulo obstruye por completo las vías de salida de esta sangre, pues me puede generar áreas de infarto en lo que sería el cerebro. De interés, igual se pueden formar estos hematomas subdurales por traumatismos. Aquí estos se forman principalmente por un contragolpe, a diferencia del epidural, que su etiología suele ser mucho más por el golpe primario. También hay que considerar que este hematoma puede pasar desapercibido si es que la persona sobrevive y no se va a dar cuenta, se va a seguir acumulando sangre por semanas incluso, hasta que de repente va a representar la persona distintas sintomatología, va a empezar a tener dolor de cabeza, no se les quita, acúfenos, asimismo puede generar vómitos en proyectil y demás. Entonces ya después se deshilacha o se descubre que fue porque en realidad había sufrido un golpe en la cabeza, tal vez se cayó de la cama, tal vez se rodó por las escaleras, pero nadie se había enterado, otra vez, o tal vez sufrió un accidente automovilístico, pero creyó que no le pasó nada, nada más fue el latigazo de la cabeza, pero en su cabecita se forma este tipo de hematoma subdural que posteriormente va creciendo y nos genera ¿qué? Una muerte súbita. Y de momento pues la persona estaba bien, pero se muere y ya realizando nuestras investigaciones nos damos cuenta que ha sido a través de este fenómeno que había pasado días anteriores. También podemos encontrar lo que serían hemorragias o hematomas intraparenquimatosos. Esto quiere decir que van a estar adentro del cerebro con precisión en el parénquima cerebral. Entonces, para que yo los pueda observar, necesito realizar distintos cortes, transversales, sagitales, los que tú quieras. Entonces, a través de estos cortes voy a observar que existe una acumulación de sangre. Normalmente va a ser un pequeño coágulo que se llega a formar embolsado dentro del cerebro. Aquí, ¿por qué se pueden formar estos? Se pueden formar normalmente por la hipertensión de las personas que ya son grandes de edad, también se pueden formar personas que fuman constantemente, también se les puede desarrollar, incluso también a las personas que se dedican mucho al buceo, también se les puede formar este tipo de hematomas porque generan una hipertensión de lo que sería su cavidad craneana y pues me puede generar estos y con ello la muerte, que serían de tipo muerte súbita igualmente. Y ya por último, para que no te andes aburriendo ni durmiendo, lo que serían las hemorragias subaracnoideas. Estas hemorragias subaracnoideas suelen verse muy comúnmente en las personas que han sufrido traumatismos craneoencefálicos, además de que también se pueden formar por rupturas de aneurismas. Un aneurisma, digamos que está el vaso sanguíneo normalmente, pero existe una debilidad en sus paredes, lo que me va a generar como un abombamiento. Este abombamiento va a ser el aneurisma, pero al estar ya debilitada su pared, pues puede romperse fácilmente. ¿Por qué se puede romper? Porque la persona fuma, porque la persona usa medicamentos que le suben la presión arterial, porque ya está viejito, porque le dieron un golpe en la cabeza y le pasaron dando cerca de su aneurisma, sube la presión y se revienta este aneurisma. Entonces hay que considerarlo también porque me va a generar una hemorragia muy llamativa en toda la superficie de lo que es la masa encefálica. Puede estar limitado hacia un solo hemisferio cerebral o incluso en los dos, así que es una pérdida de sangre considerable, me puede generar varios puntos de infarto en el cerebro y con ello pues obviamente la muerte de una persona. Prosiguiendo, vamos a tener lo que son los derrames profundos o las bolsas sanguíneas. No hay mucho que explicar aquí, nada más que estos van a ser de mayor tamaño en comparación con los hematomas que vimos anteriormente. Pueden originarse o formarse en distintas cavidades, como en la craneana, en la torácica o en la abdominal. Normalmente es porque la lesión ha comprometido a un mayor número de vasos sanguíneos en vez de solamente unos cuantos. Esa sería la única diferencia, el tamaño. En el caso del cráneo hay que considerar que no exista una fractura por hundimiento, que
también me puede generar una acumulación de sangre considerable. En este caso, simplemente hay que ver la continuidad de los huesos y ver que no existe este fenómeno para poder yo determinar exactamente qué es una bolsa sanguínea. El derrame de Morelle-Valle o linfaoma. Es mucho más cómodo esta parte del linfaoma. El linfaoma se va a formar principalmente sobre la superficie de las serosas de los distintos músculos. Muy similar a lo que pasa con lo que es el hematoma subgaleal. Recuerden que se forma ahí en la parte de la aponeurosis, entonces va a ser algo similar, nada más que se va a comprometer solamente vasos linfáticos, no va a haber compromiso de vasos sanguíneos. Por lo tanto, en el linfaoma, en lo que voy yo a poder observar, va a ser ese abultamiento como distintos chichoncitos que van a ser en realidad un número de tumefacciones continuas que yo les voy a denominar ahora linfaomas. ¿Dónde los puedo encontrar? Los puedo ubicar en las personas que han sido atropelladas y se forman muy fácilmente en los músculos de la espalda. Por lo tanto, este linfaoma me puede orientar también en el patrón de arrastre o en el patrón del aplastamiento de la persona que ha sufrido un atropellamiento. Incluso las partes más pesadas del vehículo son las que me van a generar el linfaoma sobre la superficie corporal, mientras que las partes más débiles de este vehículo me van a generar ese patrón equimótico sobre la superficie corporal de la persona. Asimismo, como les comento, al ser producto de vasos linfáticos voy a tener un edema central en este linfaoma y ya en la parte lateralizada solamente partes más débiles, es decir, sin tanto edema. Su resolución llega a ser en unos 12 a 15 días, desaparece como tal, todo ese líquido linfático que estaba acumulado en un principio ahí va a irse. El derrame cavitario. Bueno, el derrame cavitario simplemente va a ser la colección de líquido sanguíneo en la cabeza, en el tórax o en el abdomen. También se consideran estos dentro de las contusiones simples debido a que un gran golpe me puede generar la ruptura de algún órgano y este órgano puede andar sangrando y me va a generar una colección sanguínea. Me la puede generar a nivel del tórax, que sería un hemotórax, a nivel del mediastino, un hemomediastino, a nivel del peritoneo, un hemoperitoneo, por detrás del peritoneo, un hemorretroperitoneo y así sucesivamente. Nada más hay que jugar con las palabras para poderlo delimitar correctamente. De importancia, hay que cuantificar la sangre que se está perdiendo para determinar si la pérdida sanguínea es lo que genera el mecanismo de muerte de la persona o existe otro mecanismo que está participando para determinar con ello efectivamente cuál fue la causa, el mecanismo y el tipo de muerte de la persona. En el caso de los derrames cavitarios, hay que determinar si es un choque hipovolémico grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Los grados 4 son cuando se pierden más de 2 litros de sangre, grado 3 de 1,5 litros a 2 litros de sangre, grado 2 de 750 mililitros a 1,5 litros de sangre y grado 1 menos de 750 mililitros de sangre. Razón por la cual es importante determinar la sangre perdida, pues para que evolucione un choque hipovolémico, para que estrictamente sea un mecanismo de muerte, normalmente encaja entre el tipo 3 y el tipo 4. Ya por último, en este tipo de contusiones simples vamos a tener la herida contusa propiamente dicha. ¿Suena un tanto redundante? Sí, pero pues así es como se le conoce en este ámbito y hay que apegarnos a esa parte. La herida contusa propiamente dicha va a ser la pérdida de la continuidad de la piel debido a que se ha empleado un agente contuso. Un agente contuso tiene las características de que tiene peso, y sus bordes son lisos o incluso romos, achatados, carece de filo y carece de punta. Por lo tanto, al yo observar este tipo de herida, voy a ver que los bordes de la herida van a estar un tanto tumefactos, un tanto irregulares, no van a tener consistencia. Pueden existir pequeños puentes de conexión de un borde al otro y generalmente alrededor de esta herida contusa propiamente dicha voy a encontrar áreas equimóticas producidas por el mismo impacto sobre la piel.
De variantes de esta herida contusa propiamente dicha, podemos encontrar lo que es un enclavamiento, cuando un objeto romo se incrusta sobre la superficie corporal porque ha vencido la resistencia de los tejidos. También lo que es el empalamiento, donde se introduce un objeto contuso, por ejemplo un palo a través del ano, y la contusión o la herida contusa que yo voy a observar va a ser dentro del tubo digestivo inferior. También hay algunos autores que mencionan que las fracturas deben de considerarse como heridas contusas propiamente dichas. Sin embargo, yo considero que las fracturas pueden producirse además por una contusión por alguna patología. Por ejemplo, personas que sufren de desgaste de los huesos, personas con osteoporosis, personas con osteogénesis imperfecta, entonces van a ser susceptibles a fracturarse de mayor rapidez en comparación a una persona sana, que si bien con un exceso de energía, de fuerza y demás, voy a producir una ruptura de su hueso. También las laceraciones y el estallamiento de vísceras encajan dentro de las heridas contusas propiamente dichas. Las laceraciones se producen exclusivamente en órganos duros, consistentes, por ejemplo, corazón, hígado, vaso, páncreas. El estallamiento de las vísceras se produce exclusivamente en vísceras huecas, es decir, que en su interior tienen una pequeña luz por donde va a ir transitando pues algún contenido. Vamos a seguir avanzando en nuestro poderoso curso de traumatología forense. Ahora, en el ámbito de las contusiones, vamos a ver lo que son contusiones complejas. A ver, dime, ¿qué son las contusiones complejas? Muy bien, así es, son aquellas que se producen por dos o más mecanismos de acción. Recuérdame, ¿cuáles son esos mecanismos de acción? Correcto, fricción, tracción, percusión, succión y... correcto, presión. Vamos a seguir avanzando en este poderoso curso. Vamos a considerar en primer elemento lo que son las mordeduras. Aquí va a existir una pequeña problemática médico-legal, si lo quieres ver así. En primer lugar, diferenciar si se trata de una mordedura humana o si se trata de una mordedura de algún otro animal, que incluso pueda tener unas arcadas dentales similares a las del humano, por ejemplo, algún simio, algún primate. Breve historia, a mí cuando era niño me llegó a morder un pequeño changuito, un Cercopithecus para ser más preciso, en lo que fue mi pantorrilla derecha. Pero, regresando a lo que es nuestro tema, las mordeduras humanas, en este caso, hay que poner principal interés en el mecanismo de acción, pues primero va a ser una presión con los dientes y luego va a traccionar. Entonces, de interés, yo voy a tener que evaluar las arcadas dentarias que se puedan marcar ahí, estas huellas que yo voy a tomar como perito, como investigador forense, para poderlas cotejar posteriormente con un patrón dentario que yo ya tengo. Pueden ser que coincidan con las de la víctima. En el caso de las mordeduras humanas, mira papi, hay que distinguirlas si la misma persona se mordió a sí misma o fue un tercero el que llegó y la mordió. ¿Esto cómo lo voy a hacer? En primer lugar, por los puntos anatómicos donde se encuentra esta mordida. Por ejemplo, si yo me quiero autolesionar haciéndome un patrón de mordidas, pues lugares donde yo tenga acceso, ¿no? Va a ser estúpido que me ande yo mordiendo la espalda, pues no me la alcanzo, ¿verdad? O en los cachetes, en la parte externa. No se puede. Entonces, lugares donde pueden ser de fácil acceso para la persona. También si está toda rechoncha, obviamente no va a poderse morder parte de los pies, salvo en esos casos súper extraordinarios donde está todo gordo y tiene una flexibilidad de dioses, ¿no? Entonces puede alcanzar fácilmente sus extremidades inferiores y morderse. En el caso, para poder distinguir esto, también vamos a evaluar ese patrón de huellas que se deja ahí. Huellas de los dientes, para ser más precisos. ¿Por qué? Porque van a ser únicas, irrepetibles y bla bla bla, para poder llevar a cabo nuestros medios de identificación a través del cotejo de estas huellas que estoy observando sobre la superficie corporal de la persona
junto con otro patrón de huellas que puede ser a través de un moldeado o puede ser que ya tenga directamente a la vista una persona responsable que haya inferido este tipo de lesiones, o que ya tenga yo un acetato con las huellas de esta persona, o que en el lugar de investigación se haya encontrado, no sé, una fruta mordida y ahí se pueden llegar a observar este patrón de huellas. Pues a mí como investigador me pueden servir para llevar a cabo un cotejo y con ello un match para ver si existe esta coincidencia precisa. En relación a los tipos de mordeduras que puedo encontrar, se clasifican en eróticas, agresión o defensa y autolesiones. Las de autolesiones ya las abordamos un poquito, no creo que haya mayor problema, fácil acceso para la persona para que pueda llevar a cabo esta lesión. Las eróticas, ¡uy, qué rico! Las eróticas las voy a encontrar principalmente a nivel de las mamas, a nivel del cuello, cerca del área genital y paragenital, donde además de que se acompañe de la típica mordida, normalmente va junto con ella una sugilación. Y recuerda, la sugilación es el chupetón, para fácil, que se produce por una succión. Después de ello vamos a tener las de agresión y defensa, cuando las personas están en medio de una pelea. Entonces hay a veces que las personas llegan a morder, ¿no? Para defenderse, para atacar y demás. ¿Dónde las voy a encontrar? Normalmente en extremidades superiores y parte del rostro. Donde caiga esa mordida, pues va a ser de interés. ¿Qué otro agregado puedo encontrar? Pues sobre todo partes o segmentos mutilados, amputados. Por ejemplo, si yo estoy en medio de una pelea y alguien acerca una manita, yo con mucho pinche gusto voy, le arranco el dedo fácilmente, sobre todo si mi mordida, mi tracción y mi presión cae o encaja en ese punto de articulación, que sería mucho más fácil, más débil de vencer, pues la resistencia ahí en esa parte va a ser mínima. Ahora, otra contusión compleja que se puede presentar son los famosos aplastamientos. ¿Qué es un aplastamiento? Es cuando existe la acción convergente de dos agentes contusos sobre un punto anatómico. ¿Me entendiste? Pues mira, te lo explico más fácil. ¿Qué pasa si este techo, donde yo estoy, se desploma sobre mí? Ese va a ser el primer agente contundente, que va a tener una acción sobre mí. El segundo va a ser el mismo piso donde estoy yo sostenido, que va a ser otro agente contundente que va a actuar ahora de manera pasiva porque nos está moviendo, y el techo va a actuar de manera activa porque existe un movimiento. Y yo, al estar aquí, parado, pues entonces yo voy a ser la víctima o el que va a sufrir las consecuencias. Entonces, normalmente, lo que va a ocasionar los aplastamientos van a ser percusiones y presiones sobre la superficie corporal. De interés, yo puedo tener distintos patrones de fracturas, traumatismos cerrados de interés que me puedan llevar o evolucionar a la pérdida de la vida. Asimismo, en los aplastamientos es muy comúnmente que las personas pierdan la vida por una asfixia mecánica, una asfixia traumática, donde lo que es el tórax y el abdomen quedan limitados, no se puede expander al momento de inspirar. Entonces, al quedar tan limitado, el intercambio gaseoso se ve mermado, no se lleva a cabo esa oxigenación debida de los tejidos y poco a poco la persona va entrando en un estado de hipoxia que va a evolucionar a una anoxia tisular, que por obvias razones va a terminar perdiendo la vida esta persona debido a la falta de oxigenación. ¿Dónde voy a encontrar aplastamientos? Normalmente en personas que se dedican al ámbito de la construcción, donde se les viene un muro, una pared completa, el techo, donde personas trabajan en fábricas y acumulan cosas en distintas estivas. Entonces de repente no se acomodan correctamente, se vence esto sobre una persona y se aplasta, ¿no? También en personas que se dedican a la minería, cuando esta mina colapsa porque se ha vencido la resistencia de los soportes o cualquier eventualidad que suceda, pues van a sufrir este aplastamiento. También en eventos naturales, por ejemplo en temblores, cuando tú vas muy felizmente caminando ahí por las calles del centro, empieza un
temblor muy gacho. Y entonces, ¿qué pasa? Las estructuras empiezan a caer y en la de malas te cae a ti, no sé, la campana, el árbol, un poste de luz, lo que sea, y vas a sufrir este aplastamiento. Otro tipo de contusión compleja serían las caídas y las precipitaciones. Vamos a empezar con lo que son las caídas. La caída o el famoso tropezón donde te vas de bruces es cuando vas caminando normalmente y sobre tu mismo plano de sustentación, es decir, al mismo nivel donde vas caminando te vas de cara, ¿no? O incluso gente mala onda que te llega a meter el pie, pues también, ¿no? Te caes, te vas de jetas, te descontrolas, te desequilibras. O cuando tienes algún problema en tu presión arterial o tienes alguna alteración en tu sistema nervioso que te haga entrar constantemente en vértigo y pierdas el equilibrio y pues normalmente te puedas caer. Personas que sufren una lipotimia, es decir, un desmayo y se caen, se desploman, pues vamos a encontrar ciertas lesiones de interés dentro de estas caídas. De interés de las caídas sería el golpe y el contragolpe. Este lo vamos a observar muy claramente, sobre todo a nivel de la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Pues recuerda que dentro de la cabeza está el cerebro. Entonces el cerebro, a diferencia de los órganos que podemos encontrar tanto en el tórax y en el abdomen, no está fijo, sino que tiene movimiento. Pero existe algo en nuestra cabezota que le da ese amortiguamiento. Ese amortiguamiento se lo brinda el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo me va a amortiguar lo que es el golpe del cerebro directamente con lo que sería la cara interna del cráneo. Pero ¿qué pasa si yo me tropiezo drásticamente, no veo y me voy de jetas, me voy de bruces, me pego en la cabeza en el suelo? Eso ocurre, créeme que sí. Entonces aquí se va a producir este fenómeno de golpe y contragolpe, donde el golpe va a ser el choque de mi cabeza en el primer momento con el asfalto, el suelo, mi plano de sustentación. Y el contragolpe va a ser la masa encefálica rebotando en el lado opuesto en la cara interna del cráneo. Y eso es importante para poder determinar tu mecánica del hecho. ¿Cómo? Pues no te preocupes, sígueme y te lo voy a explicar. Mira, resulta que, digamos que me voy de lado. Entonces me pego aquí, en la cabeza, contra el piso. Este lado, mi lado derecho, va a ser el que va a sufrir el golpe. Voy a tener una lesión clara, objetiva, visible en la parte externa de la piel. Probablemente se me haga un hematoma subdural, probablemente tenga una equimosis, probablemente tenga una herida contusa propiamente dicha. Y del lado contrario, no voy a observar una lesión externa, pero si llego a morir, harán mi necropsia de ley, posiblemente, y una vez que abran la cavidad craneana, en mi masa encefálica, lo más probable que yo pueda tener es un hematoma epidural o subdural, de los cuales ya estuvimos hablando anteriormente. Entonces, ese hematoma subdural o epidural van a ser la consecuencia de ese contragolpe. Lo más probable es que sea un hematoma subdural. Y del lado de donde haya ocurrido el golpe voy a tener otro hematoma, pero epidural. Sin embargo, esta no es una regla que en el 100% de los casos tiene que ser así. Puede presentarse del lado contrario un epidural y del lado donde fue el golpe un subdural. No pasa nada, simplemente hay que justificar las lesiones porque se está generando este hematoma y hasta ahí. Pasa lo mismo si yo me voy de frente y ahora el golpe primario lo tengo en la región frontal. Obviamente, por lógica, el contragolpe va a estar en la región occipital. ¿Qué pasa cuando se sufre esta caída? Incluso también en accidentes automovilísticos, donde va el vehículo en una cierta aceleración y de repente se desacelera drásticamente por colisionar contra otro vehículo, la pared, lo que tú quieras. Entonces, normalmente por inercia vamos a hacer un latigueo. Aquí hay que considerar dónde va a estar el golpe y el contragolpe. Principalmente el golpe va a estar en la parte de atrás y el contragolpe va a estar en la parte de frente. También depende de cómo haya ido el pasajero en el vehículo para determinar si coinciden esta serie de hematomas que yo voy a estar evaluando.
¿Qué pasa si eran niños los que iban ahí y en el momento de la colisión iban de lado? Entonces, el golpe y contragolpe van a estar en ambos hemisferios parietales o temporales. Pero si es un bebé que va sentadito en su portabebé, normalmente deben de ir de espalda. El golpe va a ser menos evidente por ese soporte adicional que tiene el portabebé y solamente va a ser posible observar lo que es el área del contragolpe que se va a encontrar en la región frontal. Así que son ciertas variables que tú debes ir considerando con base en tu lógica, con base en tus estudios, para que puedas determinar efectivamente todo lo que se está presentando en esas lesiones. Lo que sí sería raro es que exista un golpe y no existe ese contragolpe, o que el contragolpe esté en otra parte. Entonces me haría pensar que tal vez el golpe está oculto o que el golpe fue producto de una aceleración, el contragolpe fue producto de la desaceleración. También cuando existen lesiones en el vértex, que sería el punto de unión más alto de los huesos parietales, normalmente se complica o normalmente es difícil que por una caída tú te lesiones exactamente la parte más alta de la cabeza. Carece de lógica, carece de sentido, pues tendrías que caerte y prácticamente girar 180 grados sobre tu propio eje de manera vertical, pues para que pudieras hacer contacto en esa parte. Entonces, cuando encontramos este tipo de lesiones, la primera hipótesis que se genera y que se debe de descartar es que esa agresión o esa lesión no fue producto de una caída natural, sino que alguien le pudo dar un chingadazo, un golpe, una contusión directamente en este punto, ya se hace con las mismas manos, ayudándose de algún agente contuso, lo que tú quieras. Entonces hay que descartar esa hipótesis. Hablaremos ahora de lo que es la precipitación, o algunos también le llaman caída de altura. ¿Qué pasa aquí? La persona no se cae sobre su mismo plano de sustentación, sino se cae a uno más abajo. Por ejemplo, estás jugando en la azotea, no te fijas y te vas al piso inferior. O estás felizmente en un puente viendo el panorama, el horizonte, y de repente alguien te empuja o de repente te mareas y te desplomas hacia el infinito y más allá. Entonces estos son algunos ejemplos de precipitación o de caída de altura. Aquí, ¿qué voy a encontrar de interés? Son lesiones que deben de coincidir con la incidencia del cuerpo sobre el plano de sustentación inferior. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si la persona cae de pie, cae de cabeza, cae de lado, cae sentado, son estos patrones que yo debo de identificar al momento de inspeccionar a una persona. Puede ser que no se muera, puede ser que siga con vida. En el caso de que siga con vida, normalmente lo que se observa son traumatismos cerrados del tórax y del abdomen, principalmente del abdomen. Yo me acuerdo de un borrachito que se subió a un puente peatonal, pero pensando que ya estaba concluido, demás, este puente no estaba terminado, nada más estaba a la mitad, y va caminando, 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 y al final se desploma, se precipita, se cae. No murió el cabrón, pero sí se le reventó su vaso, y pues obviamente fue un traumatismo cerrado, tuvo otras laceraciones en el hígado, al final se le intervino quirúrgicamente y pues tan sobrevivió. El chingadazo yo creo que le bajó la peda. Ahora bien, lo que también puedo encontrar van a ser distintas fracturas. En el caso del borrachito también tenía una serie de fracturas, sobre todo costales. Lo que a mí como investigador me hace pensar es que esta persona cayó sobre su parte anterior del cuerpo. Además tenía un chingadazote en la cara. Pero bueno, ese no es de gran interés, sino el traumatismo que tenía en el abdomen. Entonces, dependiendo de cómo caiga la persona y haga contacto con el suelo, es lo que voy a observar. Si las personas caen de pie, las lesiones que voy a observar principalmente van a ser fracturas de lo que son los miembros inferiores, fractura del astrágalo, fractura del calcáneo, fracturas de lo que son la tibia, el peroné, el fémur, incluso también de la pelvis ósea. Pero ¿qué pasa si la persona cae de cabeza?
lo que voy a tener ahora va a ser fracturas de los huesos propios del cráneo, incluso también de lo que son los huesos de la cara. Si la persona cae sentada, el traumatismo más evidente van a ser las fracturas de la pelvis ósea, acompañadas de que probablemente lo que es la columna vertebral se meta a través del agujero magno o agujero occipital y me pase lastimando, seccionando parte de la médula espinal, lastimando parte del encéfalo, y pues normalmente esas personas mueren más rápido. Y ahora, ¿qué pasa si la persona cae de lado o de panza, de cúbito ventral, o de espalda, de cúbito dorsal? El patrón de lesiones que voy a encontrar principalmente van a ser fracturas de costillas, de vértebras, del esternón, clavículas, omóplatos, además de que voy a producir pues una gran equimosis, incluso un gran hematoma, derrames cavitarios que se van a mostrar del lado de donde está siendo el daño. Si yo caigo de frente, los hematomas, los derrames cavitarios, las bolsas que ya estuvimos mencionando anteriormente van a estar en la parte anterior de los órganos. Si caigo de mi lado izquierdo, todas estas alteraciones van a estar del lado izquierdo de los órganos. Si caigo sobre mi parte posterior, los voy a observar sobre la parte o cara posterior de estos órganos. ¿Sale? Esa es como que la parte más lógica o evidente que voy a tener que evaluar y a considerar para determinar si efectivamente así fue la mecánica del evento, o qué pasa si la persona ya estaba muerta y después la avientan al vacío, a un barranco, por un puente o demás. Entonces las lesiones que yo voy a encontrar van a ser post-mortem, ya estuvimos hablando un poco de ellas, no van a sangrar, no van a infiltrarse, no van a tener coagulación. Entonces así es como yo las voy a poder distinguir y demás, además de que voy a observar cuál fue el daño original que le causó la muerte. Obviamente con tu experticia y con tus conocimientos debes de llegar a estas conclusiones, y yo sé que lo harás. Ahora, cambiando un poquito de tema, en vez de caídas, vamos a hablar de lo que son los martillazos en la cabeza. Tienen un aspecto importante o de interés aquí, porque van a generar, si bien una herida contusa propiamente dicha, pero se va a diferenciar de otras lesiones, heridas contusas propiamente dichas, debido a que los martillos llegan a tener un peso adicional a cualquier otro elemento que se pueda usar para dañar la cabeza, digamos bat, digamos piedra o demás. ¿Por qué? Porque me va a generar un punto de fracturas de interés. Este punto de fracturas te lo voy a explicar rápidamente aquí con mi poderoso pizarrón para que vaya quedando claro. Mira, imaginemos en este primer tipo de fractura, que sería la de sacabocado, donde un martillo va a golpear la cabeza de una persona. Entonces me va a producir la discontinuidad de la forma, del hueso, de la piel y demás. Pero esta lesión que yo voy a tener aquí va a coincidir con el ancho, con el diámetro, con la longitud del mismo martillo, que sería una característica importante a tomar en cuenta. Además de que en el lugar del impacto voy a tener una depresión y en la periferia voy a tener elevaciones, que es como que la característica de este tipo de fracturas de sacabocado. Y ya por último, para agregar el impacto que debe de realizar este martillo contra la cabeza para que se produzca este fenómeno o este tipo de fractura, es que debe de ser un impacto vertical, es decir, completamente vertical. Ahora bien, lo que es la fractura de Mapamundi en la cabeza, también conocida como fractura en telaraña, se refiere a que el martillo va a golpear de manera vertical, igual a lo que es el cráneo, a la cabeza. Sin embargo, lo que es el área de impacto va a tener una menor intensidad en comparación con la de sacabocados, razón por la cual en los costados de esta fractura no vamos a ver el relieve como se veía en sacabocados, pero lo que vamos a observar va a ser un ligero hundimiento con un patrón de fracturas radiadas,
así como y trato de esquematizar con estas pequeñas líneas, serían múltiples fracturas que van de manera concéntrica a lo que es nuestra fractura principal o en donde está nuestra herida principal donde incidió este martillo. La fractura de Mapamundi también se conoce como telaraña, debido al patrón de fracturas múltiples que vamos a ver de manera concéntrica en relación a la lesión principal. Aquí el martillo va a incidir igual de manera vertical, en un ángulo, digamos, recto, para que se produzca esta lesión. Sin embargo, en comparación con la fractura de sacabocados, aquí vamos a tener que la lesión no va a ser de tanta intensidad en comparación con la otra, razón por la cual el hundimiento no va a ser tan grande. Aquí va a ser un hundimiento ligero y en las partes periféricas a esta lesión no vamos a ver ese abultamiento de tejido adyacente. Si ustedes ven estas pequeñas líneas, lo que yo trato de esquematizar son el patrón de fracturas múltiples que se van a formar radiadamente en contorno a la lesión principal. Así que llevamos dos y nos falta la última. Continuando con este tercer y último tipo de fractura que podemos observar en la cabeza producida por un martillo, vamos a tener la fractura en terraza. Esta consiste en que solamente un fragmento del martillo va a hacer contacto con la superficie del cráneo, normalmente el área angulada de nuestro martillo, lo cual me va a generar una fractura de forma triangular que la estoy representando con este hundimiento. ¿Qué es lo característico de esta fractura? Este patrón de fisuras que van a ir de manera escalonada. Mientras más cerca del punto de la lesión se encuentre, la fisura va a tener una mayor distensión, una mayor longitud, y la última fisura que pueda encontrar va a ser de menor tamaño, además de que van a seguir este patrón de un ligero hundimiento en relación a la misma lesión que se ha presentado. Es decir, que todas van a tener este hundimiento sobre la misma línea imaginaria donde se ha producido esta lesión. Y esas serían las tres fracturas que podemos encontrar de interés para el estudio forense en las lesiones producidas por un martillo. Vamos a continuar con nuestra explicación. Toca el momento de estudiar las lesiones contusas, pero localizadas, es decir, que están en un solo punto. Vamos a comenzar con lo que sería el escalpe. El escalpe, ya lo habíamos mencionado al inicio de este módulo, es el desprendimiento de la piel cabelluda, del cuero cabelludo. ¿Por qué se puede dar? Porque normalmente parte del pelo se llega a atorar con algún objeto y el resto del cuerpo humano sigue una dirección. O el objeto está girando o está enredado en el cabello y jala, tracciona de más a este cuero cabelludo y vamos a poder observar en la cabeza este desprendimiento, un colgajo de la piel cabelluda. Va a quedar expuesto lo que sería la parte de los músculos de la cabeza, así como parte del hueso. También lo podemos encontrar en accidentes automovilísticos, creo yo es más común encontrarlos ahí, dependiendo de la incidencia. ¿Por qué? Porque en estos accidentes automovilísticos las personas van manejando, colisionan los vehículos y parte del cuero cabelludo pasa friccionando, pasa traccionando con el volante, con parte del tablero. Entonces, este movimiento traumático va a hacer que se levante la piel cabelluda, va a generar un colgajo y este nos va a determinar cómo fue el impacto. Si el colgajo, yo estoy viendo que cuelga en la parte posterior, quiere decir que el golpe o la dirección que llevaba esta persona al momento del impacto fue de anterior hacia posterior. Pero si yo lo estoy viendo que el colgajo está del lado derecho, es obvio, lógico, que este impacto fue de izquierda a derecha. Continuando, vamos a encontrar lo que serían las avulsiones dentarias. Las avulsiones dentarias son muy comunes en el caso de torturas de las personas, donde pues ciertas personas, no sé por qué les gusta, agarran con una pincita, presionan el órgano dentario y posteriormente lo traccionan. Entonces, digamos que te dejan chimuelo, pero de una manera traumática, ni siquiera te están golpeando para irte aflojando el diente, sino así como tal te lo están arrancando sin anestesia, sin nada, aguantándote. Entonces también es de interés para determinar
pues cuántos órganos dentarios se han perdido, si efectivamente se perdió completo el órgano dentario o simplemente fue la corona y la raíz sigue en la parte de los maxilares. Hay que evaluar todas estas consideraciones en nuestro ámbito forense. También vamos a tener lo que son las amputaciones. Amputaciones las podemos estudiar en quirúrgicas y traumáticas. Sin embargo, para ámbitos forenses nos interesan las amputaciones traumáticas. En estas vamos a tener que las amputaciones se llevan a través de los miembros superiores e inferiores en cualquier segmento. Puede ser desde el hombro, el brazo, el antebrazo, la mano o las falanges. Y aplica lo mismo para las extremidades inferiores, desde el muslo, pierna, tobillo, pie, ortejos. ¿Va? Entonces, ¿en dónde puedo tener yo una amputación traumática? Lo más lógico sería en accidentes viales, donde la persona, normalmente el peatón, es prensado con los vehículos y al momento de retirar esos vehículos, pues ¿qué crees? Su piernita ya está colgado o su piernita ya se desprendió. Ese sería otro ejemplo. También personas que sin querer van caminando por las vías del tren, no les da tiempo de escapar, se les atora el zapato, demás. Entonces el ferrocarril, por la velocidad que lleva y todo eso, pues pasa amputándole traumáticamente su extremidad inferior. Sin embargo, en este caso de los trenes vamos a encontrar un patrón doble de corte, por así decirlo. Digamos que esta es la extremidad normal de una persona. Pero cuando pasa el ferrocarril sobre este miembro, si ustedes han visto las llantas de los trenes, son unos circulitos un tanto anchos. Y aquí tienen una pequeña depresión donde se van a unir con los rieles de la misma vía. Entonces, esto es lo que voy a observar aquí. Me va a generar una amputación, va a empezar en diagonal. Y voy a tener un pedacito libre de tejido blando que puedo yo encontrar en mi escena de investigación, que es el que se va a formar en este espacio de aquí. Los otros dos extremos van a ser producto de las partes laterales de la llanta de este ferrocarril. Es otro ejemplo relacionado con amputaciones traumáticas. En el caso aquí en la ciudad donde yo vivo, pues sí he visto personas que se llegan a atorar con las vías del tren. Sin embargo, normalmente quedan completamente aplastadas por este vehículo, pero llegan a presentarse casos donde sí se ve este fenómeno. Otro aspecto a considerar van a ser las decapitaciones. Creo que es muy común ya en nuestro país, México, encontrar estas decapitaciones, sobre todo por el crimen organizado. Además de que también se volvieron muy populares allá en los países medios. Entonces es un fenómeno ya conocido. ¿Qué es la decapitación? Es la separación de la cabeza en relación al tronco. Sigue siendo una contusión compleja y localizada porque simplemente la lesión va a estar en la cabeza. Ahora, objetos que me pueden producir una decapitación de manera contundente, pues podemos encontrarlas en accidentes automovilísticos, donde parte de la cabeza se ve comprometida con otros elementos de la misma colisión y la desprende. También personas que se llegan a caer por alguna altura bastante alta y su cabeza pasa golpeándose con distintos elementos y llega a desprender esta extremidad cefálica del resto del cuerpo. Lo más común es que se emplee un objeto de arma blanca para realizar un corte. Sin embargo, lo que vamos a observar aquí van a ser cortes un tanto más nítidos, vamos a poder observar colas de ratón, áreas escoriativas y demás. Pero cuando son traumáticas, aquí los bordes van a estar muy deshilachados, incluso vamos a poder ver pequeños puentes de tejido blando que todavía van a estar uniendo la cabeza con la parte del tronco. No necesariamente tiene que estar la cabeza sobre el tórax como lo dejan los narcos, sino que vamos a ver esa elongación del tejido blando ya prácticamente desprendiendo, ya no hay conexión de las vértebras cervicales con lo que sería el cráneo, pero solamente unos pequeños filamentos, músculos, tendones, etcétera, de tejido blando que van a seguirlo uniendo. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de lo que son las contusiones complejas pero generalizadas.
Es decir, que van a afectar miembros superiores, miembros inferiores y también la cabeza puede verse comprometida. Aquí tenemos solamente dos tipos de ejemplos, lo que sería la atrición y el descuartizamiento. Prácticamente es lo mismo, la única diferencia van a ser los tejidos blandos que van a unir los segmentos corporales con el resto del tronco. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico con un dibujito. En el caso del descuartizamiento, vamos a tener una separación completa de lo que serían las extremidades superiores y las inferiores del tronco. Pero ¿qué pasa con lo que sería la atrición? Aquí van a existir pequeños filamentos de tejido blando que van a estar todavía uniendo lo que serían las extremidades superiores y las extremidades inferiores con el tronco. Lo más común realmente es ver el descuartizamiento. En las atriciones pues son casos excepcionales, no se presentan mucho, principalmente en accidentes automovilísticos donde las personas llegan a ser proyectadas, giran o se ven involucradas en medio de una carambola de automóviles o demás. Es cuando sí se llegan a ver estos tipos de fenómenos de atriciones. Pero lo más común, gracias a nuestra sociedad, pues es encontrar el descuartizamiento. Hemos concluido este segundo módulo muy exitosamente. Mira, si tienes cualquier duda, pregunta, inquietud o demás, no dudes en consultarme por alguno de mis distintos medios de comunicación. Yo estaré ahí atento solamente para ti, para resolver tu duda personalmente y así brindarte todo el apoyo que tú necesitas en este poderoso curso de traumatología forense. Te recuerdo que debes de ir reforzando todo este conocimiento con apuntes, con anotaciones y con otros elementos complementarios que puedes encontrar dentro de la plataforma. Así que te veo en el tercer módulo. Cuídate mucho. Chao.